Hoy vamos a comenzar con el capítulo 14. Gracias a Dios hemos terminado el versículo 13, donde habíamos visto que es el inicio de la fiesta de Pesaj. Es la celebración de Pesaj la que estás pasando ahí, y dentro de todos esos eventos también está el capítulo 14. Todo esto es Pesaj, todo esto es el inicio de la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj empieza cuando se oculta el sol, 6, 7 de la noche, y Jesús ya con sus discípulos, ya todo estaba preparado y está iniciando la fiesta de Pesaj, porque la fiesta de Pesaj no es solamente cuando muere el corderito, hermanos, que era al otro día, a las 3 de la tarde más o menos. No, la fiesta de Pesaj es toda la fiesta, ¿sí? Así como cuando nosotros celebramos el Día de la Madre, ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? O cuando celebramos cualquier otra celebración. Es desde que inicia, en nuestro caso, desde que amanece, nos despertamos, ya es el Día de la Madre, hasta la noche. Todo el día es el Día de la Madre. Ahora unos celebran una hora, otros otra hora, sí. Pero lo mismo en la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj empieza en la noche. Cuando Jesús se sienta con sus discípulos, parte el pan, eso es Pesaj. Eso no es última cena, eso es Pesaj. De principio a final, hasta cuando Jesús muere y es enterrado, antes de que empiece el nuevo día, porque es un día sagrado, todo eso es Pesaj. Entonces, lo que estamos hablando en el capítulo 13 y continuamos con el 14, estamos hablando de la fiesta de Pesaj. ¿Ya? Amén. Entonces, continuamos. Tenemos en el versículo 14, ya nuestras Biblias ya está separada en capítulos, en versículos y en algunos casos con títulos. Entonces, vemos que aquí hay un título en el capítulo 14, no sé si en sus Biblias está el título que dice Jesús el camino al Padre, en el capítulo 14, pero en la que yo tengo aquí abierta en mi computador, si está. Luego tenemos en el versículo 15, le han puesto la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y luego eso se mantiene así hasta que se termine el capítulo. Y luego en el versículo 31, al final del capítulo 14, dice así: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Entonces, en ese momento es donde se levanta Jesús de estar con sus discípulos, mientras él les ha estado, ustedes ven todos los acontecimientos que estuvo pasando, les estuvo lavando los pies, les estuvo enseñando, instruyendo, y vemos que aquí ya no utiliza parábolas. De aquí en adelante ya no vamos a ver que Jesús utiliza parábolas, ni figuras literales. De aquí él es muy directo, muy claro en lo que está hablando. Y en el 31 es cuando él sale de la posada donde estaba celebrando Pesaj y se dirige hacia el Monte de los Olivos. Durante todo ese tiempo Jesús les sigue instruyendo, y vamos a ir viendo todo esto durante el tiempo que estudiemos. Así que de todo lo que estamos aquí hablando, yo solamente voy a exponer Juan 14, el 16 y el 17, porque el resto nos toca a todos los que estamos en el grupo compartir, ¿ok? Entonces el versículo 16 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en con vosotros. vosotros. Entonces, de todo esto que estemos aquí viendo, de todo lo que vemos aquí, dice que el mundo es el que no le conoce. Pero con respecto a los discípulos, les dice, porque mora con vosotros. Mora con vosotros. Eso es importantísimo, porque ese es un detalle que en nuestro mundo cristiano se acostumbra a ignorar, que es difícil de entender. ¿Cómo es que Jesús dice, mora con vosotros y estará? Cuando todavía no ha llegado Pentecostés y no ha descendido el Espíritu Santo. Entonces, normalmente pasa que este versículo, esta partecita, porque mora con vosotros, es ignorada totalmente. O algunos dicen es que Jesús estaba con ellos y todo eso, pero eso es mezclar las cosas y malinterpretar. En realidad Jesús le está diciendo que ellos tienen el Espíritu Santo. Eso le está diciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que ellos tienen y después tendrán y estará después? Y de eso es lo que se trata a la luz de la ley de Dios dada a Moisés, las profecías y los escritos. Para esto es importante las raíces hebreas.
para entender textos difíciles como este. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a estudiar esto, entender por qué dice, por qué mora con vosotros y estará en vosotros. Sí está claro, ¿verdad? La intención de hacia dónde me dirijo con este estudio. Sí, está y estará. Mora, o sea, ya está habitando con nosotros. No, hablando con ellos, estoy hablando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que el Espíritu Santo estaba con ellos. Ya porque Dios les dio ya, porque Él quiso, ¿no? No. A lo que quiero enfocarme en que todavía no ha llegado Pentecostés, cuando se derrama Ya. el Espíritu Santo, todavía no ha llegado. Pero Jesús ya les dice que el Espíritu está con ellos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde quiero profundizar. ¿Por qué les dice que el Espíritu está con ellos? Cuando todavía falta más de 40 días para que se derrame el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Prácticamente. quiero enfocarme ya. Quiero enfocarme por qué. ¿Por qué mora con los discípulos antes de Pentecostés? ¿Ya? Bueno, entonces, sigamos. La siguiente diapositiva. Dice así. Ahí está de lo que estamos hablando, el 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, vamos a Génesis capítulo 3. Hay muchos versículos, así que les ruego que solamente presten atención a los textos que ya están en la pantalla. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vemos que desde el comienzo de la escritura, ya Dios está hablándonos acerca de su espíritu y del hombre. Esto es antes de que el mundo sea destruido, antes de que venga el diluvio. Y en otra versión, en la Nacar Colunga dice así, y dijo Yahweh, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. En la Biblia latinoamericana dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. En la Reina Valera contemporánea dice así, el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne. Vemos que antes de que exista el diluvio, como dice en la Nacar Columbia, no permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre. Entonces, vemos claramente que el Espíritu de Dios siempre estuvo con los hombres. Siempre estuvo. Pero hay una diferencia entre antes de Jesús y después de Jesús. Y eso es lo que queremos enfocarnos. Entonces vemos que estuvo, pero ¿en qué condiciones estaba ese Espíritu de Dios con el hombre? Dice, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, dando a entender de que, o no contenderá, de que el hombre rechazaba ese espíritu. El hombre rechazaba el Espíritu de Dios. Peleaba contra el Espíritu de Dios. Ya en unas versiones más, en una versión ya yéndonos al hebreo, una de las palabras, uno de los sinónimos para, en esta misma palabra de contender, de pelear, de luchar, uno de los sinónimos de estas palabras también es lo que nosotros entendemos hoy como contristar, hermanos. ¿Sí? Como contristar, uno de los sinónimos. Voy aquí, tengo al último, tengo el contexto de lo que, un ejemplo, en Daniel 11:30, dice, porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará y volverá. ¿Sí? Habla de que, en este caso, está hablando de una profecía, ¿no? De que algo va a pasar con alguien y que él se iba a contristar y se iba a regresar, se iba a volver. Según la versión internacional, dice que también significa esta palabra, dice,
él se contristará y volverá. También se entiende como le harán perder valor, o sea, no le darán valor. También en Salmos 38, 18 dice, pues estoy para caer y mi dolor está constantemente ante mí. Pero en nuestras Biblias, en la Biblia Reina Valera, dice, dice, porque estoy para caer y mi dolor está constantemente ante mí. Y dice, porque estoy contristado, dice. En la Nueva Biblia Latinoamericana dice, confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. En la Reina Valera, como les digo, ahí dice contristado. Entonces, en Reina Valera contemporánea dice, por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. Entonces vemos que contristar puede significar pesar, como en el caso cuando Dios dice, me pesa haberles creado. O también puede ser afligir, o sea, el espíritu está afligido. O mi dolor, dolido. Entonces, la palabra que nosotros entendemos como contristar, cuando dice no contristéis al espíritu, ¿sí? Viene de la misma raíz de la palabra hebrea que es pelear, luchar, hacer doler, afligir, pesar, ¿sí? Y también hacer perder valor. Entonces, en ese contexto podemos ver que cuando al inicio de la palabra, cuando dice, no permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, o no contenderá mi espíritu, o no peleará, no luchará, se está refiriendo a la misma palabra que en el Nuevo Testamento conocemos como contristar. No contristéis el espíritu, así dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento esa palabra tiene más aplicaciones y una de esas aplicaciones se da en Génesis 3, cuando dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. No peleará, no luchará, no se afligirá, no se entristecerá. Y como también dice en esa misma parte, le pesó a Dios haber creado al hombre. Entonces vemos que desde el inicio, hermanos, el Espíritu de Dios estaba contendiendo por el hombre, por su salvación. Desde el inicio, hermanos. Eso no comienza con la ley de Moisés, no. Esto empieza en Génesis. Después de la caída, el propósito de Dios era tener una relación con el hombre a través de su Santo Espíritu. Está claro esta partecita, ¿verdad, hermanos? Voy a hacer una pregunta en este aspecto, porque es el comienzo, es la base. Sí. Creo que sí. Génesis 41:38. Dice así, y dijo Faraón a sus siervos, la parte que está en títulos que estoy leyendo es la Reina Valera, porque lo uso como la base, ¿no? La base. Amén. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Está hablando de José, hermanos, de la sabiduría, todo lo que había en José. ¿Sí? Faraón, que para ese tiempo era el hombre más importante de toda la tierra, dice así, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Los faraón no estaba inventando nada. Simplemente reconocían que en José había algo que ellos no tenían. Algo único. Y a esto Faraón le llama el Espíritu de Dios. Lo mismo, eso se confirma en la Biblia de Jerusalén, cuando dice, ¿acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? En la Vulgata Torres dice lo mismo, en la Septuaginta es más maravillosa porque es más clara y dice, ¿acaso hallaremos un hombre semejante que tenga el Espíritu de Dios en sí o dentro de sí? La Biblia textual también dice lo mismo. La Nueva Traducción Viviente nos alumbra más todavía y dice, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? ¿No les hace eso recordar algo que habla Pablo cuando dice sed llenos del Espíritu de Dios? Amén. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un contraste entre el antiguo y el nuevo. Estamos viendo que Dios siempre
ha dado de su Santo Espíritu a aquellos que le han amado, a aquellos que le han buscado. ¿Sí? Amén. Hemos visto que el Espíritu Santo estaba contristado con el mundo antiguo, y ya hemos visto que contristado tiene más aplicaciones, más significados que hacen, que le dan sentido a lo que pasó en Génesis 6 cuando Dios envió el diluvio. Y luego vemos aquí a José, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Continuemos. Éxodo 31:3 dice, asimismo, Dios refiriéndose a una persona en particular, que iba a construir, hacer las cosas en el templo, que iba a construir básicamente el lugar santo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y dice así, y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios está diciendo que Él le ha llenado a esta persona. Según la traducción del lenguaje actual dice así, y lo he llenado de mi Espíritu. La Nácar Columba confirma diciendo lo mismo, y la Nueva Biblia Latinoamericana confirma que ha sido llenado del Espíritu de Dios. Entonces, vemos que en este hombre, el texto nos dice que en este hombre que estaba haciendo esa obra de Dios, era lleno del Espíritu de Dios, hermanos. Lo mismo que nuestro Nuevo Testamento nos habla, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, vamos a hablar del derramamiento del Espíritu de Dios en una manera más amplia, ya no en casos particulares, sino más amplia. Números 11:17 dice así, Dios hablándole a Moisés dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos. Y ellos llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú sola. Estamos hablando del Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que estuvo en David, del mismo Espíritu que contendió contra los hombres antes del diluvio, del mismo Espíritu que estuvo en José, del mismo Espíritu que estuvo en este hombre que iba a construir el arca, el santuario. Dios está diciendo que va a tomar de ese Espíritu Santo y los va a poner en otras personas. Eran 70, ¿no? En Números 11:25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Qué es profetizar? Es hablar las maravillas de Dios. ¿Qué pasó en Pentecostés, hermanos? Ellos hablaban las maravillas de Dios y todos los que estaban ahí los escuchaban hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Así dice, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que está pasando aquí. A los pies del monte, cuando está Dios derramando de su Espíritu Santo sobre 70 personas que están ahí. De la misma forma que en Pentecostés derrama sobre 120, acá está derramando sobre 70 personas. Y dice así, Números 11:26. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados uno Eldad y otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Esto sucede y sube Josué y le da noticia, ¿no? Y Moisés le responde a Josué, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés era un hombre conforme al corazón de Dios también. Por eso fue elegido, porque era un instrumento que tenía un corazón semejante, o sea, que se alineaba con los pensamientos de Dios. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos que la intención de Dios a través de la boca de Moisés era derramar sobre todos, no solo sobre unos pocos, no solamente sobre 120 en Pentecostés, sino sobre todos los que habían de creer, como así está pasando exactamente en el caso de Moisés y los 70 ancianos. Vamos más adelante. ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dice después del cautiverio? ¿Cómo ellos entendían lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto con respecto al Espíritu Santo?
cómo ellos miraban el asunto. Después de que vuelven del cautiverio, 70 años después, cómo ellos entendían el asunto del Espíritu de Dios en el tiempo de Moisés. Y dice en Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hablando de los que salieron de Egipto, ellos hicieron enojar su Santo Espíritu. Entonces vemos que pasó lo mismo, sucedió lo mismo que en el diluvio. Hicieron contristar, entristecer, afligir, entraron en pelea, en contienda con Dios. Isaías 63:11 dice así: pero se acordó de los días antiguos, de Moisés, de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él, hablando del pueblo, ¿no?, su Santo Espíritu? Vemos que los que regresan del cautiverio de Babilonia, ellos sabían muy bien que Dios había puesto su Santo Espíritu en el pueblo de Israel. Isaías 63:14, el Espíritu de Jehová los pastoreó, dice. El Espíritu. No, y cuando habla de pastorear, ¿no les parece que es muy semejante a lo que Jesús dice? Y el Espíritu os guiará a toda verdad. Si quitamos guiará por pastorear, ¿no es acaso lo mismo? Pudo haber dicho aquí, y el Espíritu de Jehová los guió o los pastoreó, como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Entonces vemos que el Espíritu Santo de Dios estuvo en el pueblo. Que hubo rebeldía, que hubo rebelión, claro que sí. De igual forma que hoy hay rebeldía y rebelión en el pueblo de Dios, asimismo pasó cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Amén. Luego, una vez que entran en la tierra prometida, Deuteronomio 34:9 nos dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Habíamos visto anteriormente que el Espíritu Santo de Dios era de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. Refiriéndose al mismo el Santo Espíritu de Dios, dice aquí: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Qué pasó cuando Ananías puso, qué pasaba cuando los discípulos ponían las manos sobre, los apóstoles ponían las manos sobre los discípulos, hermano? Eran llenos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que él recibió el Espíritu Santo cuando se impuso las manos sobre Timoteo. Y está pasando aquí lo mismo. Moisés pone las manos sobre Josué y fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Bueno, más adelante ya vienen los jueces, y solo he tomado algunos ejemplos porque el libro de Jueces está lleno de esto, pero solo he tomado algunos ejemplos. Cuando habla en Jueces 3 del 9 al 10, dice que hubo un hombre que se llamaba Otoniel, y dice que y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. En otras palabras, no fue que vino una vez, sino que durante todo su tiempo de juicio, que él fue juez de Israel. Estamos hablando de muchos años de vida. Los jueces eran jueces hasta que morían. ¿Sí? Estamos hablando de muchos años. Jueces 6:34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Sí? Y vemos que Gedeón reinó muchos años. Jueces 11:29. El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y reinó muchos años, gobernó. Jueces 13:24, hablando de Sansón. Y la mujer dio a luz y le puso nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces vemos la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo, hermanos. En medio de su pueblo, Israel. Vamos ahora al tiempo de los reyes. El Espíritu de Dios sobre Saúl, le he puesto a esta diapositiva. Primera de Samuel 16. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en un nuevo hombre. Aquí vemos que Samuel
le está diciendo a Saúl que algo le va a pasar cuando venga ese Espíritu de Dios sobre él. Va a ser transformado. ¿Sí? ¿Y qué dice Jesús en Hechos? Capítulo 1. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos por aquí, por allá. O sea, es lo mismo. Primera de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Ya habíamos dicho que profetizar es hablar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Saúl? Hablando las maravillas de Dios. Primera de Samuel 11:6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Estamos viendo cómo el Espíritu de Dios, ¿sí?, se manifestaba, ¿sí? Se manifestaba en la vida de Saúl. Dice en 1 Samuel 16:13, y Samuel tomó un cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día en adelante. ¿Qué significa desde aquel día en adelante, hermanos? Que no se apartaba, que se quedó ahí, en esa vida, en ese corazón de David. Eso es lo que está diciendo el texto. Veamos qué pasó con Saúl. Primera de Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Veamos que pasó algo. Que al principio el espíritu de Dios estaba en Saúl, pero después el espíritu de Dios se aparta. Eso que, si dice que se aparta, significaba porque estaba cerca o dentro de o en. Entonces, todo el tiempo que Saúl actuó correctamente, según los mandamientos de Dios, el Espíritu de Dios estaba con él. Pero el momento en que él se separó, lo que vino en vez del Espíritu Santo fue un espíritu malo de parte de Jehová. Esto nos lleva a lo que Jesús le dice a este hombre. Vete y no pegues más, no sea que algo peor te acontezca. O cuando dice que hay una casa que está limpia, que está vacía. Dice, vienen, los que salieron, regresan. Entonces, está dentro del mismo contexto esto. Pues si no está el Espíritu Santo, hay el peligro de que pase lo que pasó con Samuel. Continuemos. Hablemos de David. David y el Espíritu de Dios. Ya habíamos visto que vino sobre David, dice, como dice el texto, dice 1 Samuel 16:13. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dice, desde aquel día en adelante, significa que se quedó con David. No se fue, se quedó. Salmo 51:11. Que dice, no me eches delante de ti. Había pecado. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Solamente se nos puede quitar algo que ya tenemos, hermanos. David ya tenía. Desde ese día en adelante ya tenía. Pero David dice, no me quites. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, ¿quién es el que guió a Moisés y a su pueblo a través del desierto? El espíritu, el pastoreaba. ¿Cuál es el buen pastor de David, hermanos? El que le guiaba. El Espíritu Santo de Dios. Vamos un poquito más adelante, ya cuando vienen los profetas. En Primera de Reyes 19:9, 10 y 18 dice así. Elías había huido de Jezabel y de Acab porque le buscaban para matar y se esconde en una cueva. Y dice así, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios le responde a él. Y yo, dice,
Dentro de la respuesta he separado este versículo que dice así: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Estamos viendo que para Samuel, para Elías, el único que había sido fiel a Dios era él. Pero para Dios no era así. Dios tenía mucho pueblo, mucho pueblo. Y vamos a ver más adelante qué había en la vida de Elías. Primera de Reyes 22-24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kená, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Aquí estamos viendo un evento que pasa mucho más adelante, mucho después de lo que estamos tratando en este momento de Elías. Tomo este versículo porque quiero darle un poco de contexto de cómo ellos veían el asunto del Espíritu de Dios. Y vemos aquí un falso profeta, ¿sí?, que le está pegando a otro profeta llamado Micaías y diciéndole: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo: yo tengo el Espíritu Santo y estoy profetizando porque el Espíritu Santo está en mí. ¿A qué hora se fue de mí para decirte de ti otra cosa? Porque Micaías estaba diciendo algo contrario, algo diferente. Entonces, en el contexto que está hablando, ¿sí?, Sedequías, en ese contexto, Sedequías entiende que el Espíritu está dentro de él. ¿A qué hora se fue de mí? Le está diciendo. Él está entendiendo que el Espíritu está dentro de él, no fuera. Una vez entendido cómo era el lenguaje de los profetas, porque son dos profetas que están contendiendo, vamos a Segunda de Reyes 2:9. Cuando habían pasado el río Jordán, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me des una doble porción del espíritu que está en ti. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, le está diciendo. Entonces, en este momento vamos a entender que el profeta tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero no solamente él, sino que había 7,000 personas más. Porque solo el Espíritu Santo da la fuerza y el poder para poder enfrentar la muerte. Había 7,000 personas que no doblaron su rodilla delante de Baal. En otras palabras, que estuvieron dispuestos a morir. Dispuestos a morir. Eso es lo que está diciendo. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede estar dispuesto a morir por la fe a Dios, por el amor a Dios. Eso no es así, hermano. Amén. ¿Por qué murieron los discípulos? ¿Por qué se dejaron crucificar, quemar, cortar? Es porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en esos 7,000. Porque no doblar sus rodillas delante de Baal no es algo, no es algo, no es una poesía, no es una figura literaria. Lo que está diciendo ahí el texto es que estuvieron dispuestos a morir. Ciertamente Elías salió corriendo, pero esos 7,000 no, se quedaron ahí para morir. Y solamente alguien eso lleno del Espíritu Santo puede estar dispuesto a morir por nuestro Dios, por nuestro Señor. Entonces, de esos 7,000 tenían el Espíritu de Dios. De ahí que Eliseo pide el doble. El doble. Dice así: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Vemos que se manifestaba con poder el Espíritu de Dios en la vida de Elías. Y ese mismo espíritu, esa doble porción del Espíritu Santo, fue derramada sobre Eliseo. Pero eso no va solo, esto va solo porque la Escritura dice en el Nuevo Testamento que Dios da su espíritu sin medida. No solamente el doble, hermanos, sin medida.
Entonces, estamos viendo aquí que no solamente Eliseo, que no solamente Elías tenían el Espíritu Santo, ¿sí? Sino que también había 7,000 que tenían ese espíritu dentro de sus corazones dispuestos a dar sus vidas por el Señor. Vamos a ver lo que dice en primera, creo que es, déjame ver si no me equivoco, es segunda de Pedro, perdí la cita, pero está en primera o en segunda de Pedro. Y dice así Pedro en esta carta, hablando de la profecía. Escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. En este mismo texto, Pedro en otra traducción dice que igual, en Nacar Colunga dice igual, que escudriñando qué y cuál tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que en ellos moraba. En la Nueva Biblia Latinoamericana dice, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Reina Valera contemporánea dice, ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces vemos que para Pedro, los profetas, sí, eran llenos del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos exponiendo? Estamos exponiendo que Dios siempre quiso salvar a su pueblo a través de su Santo Espíritu. Lo hemos visto en todos los textos que hemos leído. El Espíritu de Dios siempre estuvo ahí, contendiendo para salvar al hombre. La pregunta es, ¿cómo llegó ese Santo Espíritu a estar con ellos? Por medio del pacto que Dios hizo con Moisés. ¿Cómo se entraba a ese pacto? Por medio de la circuncisión en la carne. Por medio de la circuncisión en la carne y guardando los mandamientos. Esa era la manera. Tenían que sujetarse a la ley que Dios le dio. Tenían que circuncidarse. ¿Sí? Ustedes saben que cuando ellos antes de entrar en la tierra prometida se circuncidaron todos, se circuncidan todos y entran. La circuncisión era la señal del pacto y la obediencia a los mandamientos. Esto garantizaba que el Espíritu Santo morase en medio de ellos. Eso es en el pacto que Dios hizo con Moisés. Era necesaria la circuncisión y la obediencia a los mandamientos con el fin de que el Espíritu esté con ellos, guiándoles. ¿Hacia dónde? Llevándoles hacia dónde? Hacia la promesa de la venida de aquel profeta, de aquel Salvador y del cumplimiento de las promesas de Dios representadas en el siervo de Dios, en el Mesías. El pacto, por medio de la circuncisión y de la obediencia a los mandamientos, les garantizaba la presencia de Dios en sus vidas y les iba a llevar de la mano hasta que tuvieran un encuentro con el Mesías. Llega el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, da su vida en la cruz y establece un nuevo pacto, ya no un pacto establecido en sangre de animales, sino con su propia sangre. Y ya no en circuncisión de carne, sino por medio de la fe de Abraham. Y ya no dentro de los mismos términos legales de la ley de Dios dada a Moisés, porque hay un cambio legal al momento en que Jesucristo toma la posición de sumo sacerdote y establece su templo, su reino en nosotros. Hay un cambio legal. Por esa razón es que el asunto de los sacrificios, el asunto de lo que es el asunto del templo, el asunto de los sacerdotes, eso queda, ya no queda como una base legal sobre la que se establece el nuevo sacerdocio espiritual que hay en nuestra vida y el nuevo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en el nuevo pacto
que hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo, el ingreso a este nuevo pacto no es por medio de la circuncisión en la carne, sino por medio de la fe de Abraham. No por medio de sangre de animales, sino por medio de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, ¿sí? Y se establece sobre la misma base de los mandamientos, pero aplicados a una nueva realidad. La misma ley de Moisés, pero aplicada a nuestra nueva realidad. Ya no a esa realidad donde había un templo, donde había sacerdotes humanos, donde había todo el servicio de sacrificios en el templo. Ya no a esa realidad, sino a esta nueva realidad, donde nosotros somos el templo, donde Jesús es el sumo sacerdote y donde la sangre ha sido derramada una vez para siempre por nuestros pecados. Es ahí donde se aplica la misma ley, pero sobre un nuevo contexto. Entonces, vemos que, asimismo, si entramos en pacto por medio de la fe de Abraham y la obediencia a los mandamientos, el Espíritu Santo nos es dado. Pero esta vez, ¿hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento del reino eterno. Entonces, el primer pacto establecido por medio de la circuncisión en la carne, la sangre de animales y la ley de Dios dada a Moisés, les llevó al pueblo de Israel hasta la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que establece el segundo pacto. Este segundo pacto se establece ya no sobre la circuncisión en la carne, sino sobre la fe de Abraham, sobre la sangre de Cristo y sobre la ley de Dios dada a Moisés, pero aplicada a una nueva realidad, que somos la iglesia, que somos los creyentes, el templo de Dios, los sacerdotes de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ambos casos, tanto en el primer pacto como el segundo pacto, el Espíritu Santo siempre estuvo ahí para ayudarles y para ayudarnos, para ayudar al pueblo de Israel a tener ese encuentro con Cristo hace 2000 años y a nosotros hoy, para tener ese encuentro con Cristo en su segunda venida, hermanos. Así es como opera el Espíritu de Dios. Siempre estuvo con ellos antes de nuestra venida, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y siempre ha estado con nosotros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Eso es lo maravilloso de Dios, que Dios no hace acepción. Tanto en el primer pacto como en el segundo pacto, el Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Y ya para terminar, quisiera hablarles acerca, cuando Jesús les está hablando del Espíritu Santo, quisiera compartir unas profecías, solo leerles, a fin de que notar y ver que no era un tema aislado, ni que Jesús estaba inventando algo nuevo, sino que eso ya estaba escrito de él, lo que él tenía que hacer. Dice así, dice Isaías 11:2, hablando de la venida del Mesías, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Está hablando del Mesías, lo que Dios había prometido a su pueblo. He aquí, dice Isaías 32, 1, 2, 4 y el 15. Y he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Entonces vemos que las promesas del derramamiento del Espíritu Santo estaban dentro de la profecía. El Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Aquí vemos que Dios está relacionando las aguas y los ríos con el Espíritu Santo. Isaías 59:20, 21. Y vendrá el Redentor a Sión, Jesucristo. Y los que se volvieren de su iniquidad en Jacob, dice Jehová, este será mi pacto con ellos. Estamos hablando ya del nuevo pacto, porque esto de Isaías está hablando para después
del cautiverio, del regreso del cautiverio en Babilonia. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, el nuevo pacto, en el nuevo pacto, la promesa del Espíritu Santo es la base fundamental, es la razón del pacto. Y ya vamos a explicar por qué es la razón del pacto. Y dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ahí está, eso es lo que Jesús dijo. Jesús cuando habla, sube a Nazaret, después fue bautizado Jesús, se fue 40 días a ayuno y oración, regresa, ¿sí? Él tiene un encuentro con Pedro y con su hermano Andrés, luego sube a Capernaum y luego sube la siguiente semana a Nazaret y ahí él abre el rollo y dice, esto se ha cumplido hoy. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar a las buenas nuevas a los abatidos, a vendar quebrantamientos de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Jesús estaba cumpliendo las profecías. Las profecías con respecto a un nuevo pacto, diferente al pacto de Moisés. El pacto de Moisés fue para llevarles a su pueblo Israel hasta Jesucristo. Y el pacto de nuestro Señor Jesucristo, el pacto hecho en la cruz, es para llevarnos a nosotros hacia su reino eterno, hacia su segunda venida. Entonces, vemos que en la profecía está lo que Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo. Cuando Él les está hablando, y los enviaré mi Espíritu Santo, no los dejaré huérfanos, etcétera, etcétera, Jesús no se está inventando nada nuevo. Él está cumpliendo la profecía. Él está cumpliendo la ley. Y bueno, y para finalizar, ya que hemos hablado de todo esto, yo sé que es un tema duro, difícil, pero vale la pena. Vale la pena entender estas cosas y profundizar. No dejen así nomás, solo en su mente, que eso se quede ahí. Porque luego vienen las aves y se llevan esa semilla. Luego crecen las ramas, los espinos, y esa semilla se muere. Entonces hay que remover las piedras de nuestro corazón y dejar que esté en buena tierra, se siembra esta palabra. Ezequiel 11, 17, 20. ¿Para qué nos da el Espíritu Santo? Ya hemos creído por medio de la fe. Ya nosotros tenemos que seguir al siguiente paso. ¿Sí? Nos da su Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Ezequiel 11, 17, 20. Ezequiel está hablando de nuestro tiempo y de la segunda venida. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras de las cuales estaban esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones. Les daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Esta es la obra del Espíritu Santo, por medio de la fe, por medio de la sangre de Cristo, por medio de su resurrección, su crucifixión, su resurrección. Entramos en un nuevo pacto por medio de la fe de Abraham. Pero esta fe, ¿qué hace? Hace que Dios ponga un nuevo corazón, un espíritu nuevo, que es el Espíritu Santo, y quita nuestro corazón que ama el pecado a un corazón que anhela hacer la voluntad de Dios. Pero en el versículo 20, dice la razón por lo que está haciendo todo esto. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. La razón por la cual Dios pone su Espíritu Santo es para que andemos en sus ordenanzas, guardemos sus decretos, cumplamos y seamos pueblo y yo sea ellos por Dios. Esa es la razón. En las profecías está explicada la razón por la que viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, hermanos. Entonces, una vez que está dicho esto, hermanos, estoy abierto. Si hay alguna inquietud, una pregunta, si el asunto está claro, por favor déjenme saber. Es importante para mí saber que si he podido llevar este mensaje correctamente. Amén. Amén.